pasaría si de un día para otro tu nombre dejara de existir? Bueno, pero tú no. Si el gobierno decidiera un día con quién debes casarte, si puedes leer o escribir, cómo debes vestirte o incluso si puedes tener hijos. Peor aún, si debes tener hijos. Eso es lo que plantea el cuento de la criada. Pero antes de comenzar a hablar de esta serie, debemos hablar de cómo inició todo este universo. Todo empezó en 1985 cuando la escritora canadiense Margaret Atwood publicó la novela El cuento de la criada. Su intención no era escribir un cuento de ciencia ficción tradicional. De hecho, Atwood aclaró en muchísimas entrevistas que los castigos que se hacen en el cuento de la criada fueron castigos que se habían hecho o aún se siguen haciendo en el mundo. 32 años después, en el 2017, la plataforma Hulu llevó la novela a la televisión. La serie fue creada por Bruce Miller, mientras que Margaret participó como productora y consultora para que la serie no perdiera el espíritu que ya tenía el libro. La producción estuvo a cargo de MGA Television y Hulu y fue una de las series más premiadas de los últimos tiempos. Su protagonista Elizabeth Moss, que interpreta a June Osborne, la recordamos por series como Mad Men y la película El hombre invisible. También tenemos a Yvonne Strahovski, que interpreta a Serena Joy. A ella la recordamos por series como Chuck y Dexter New Blood. Tenemos también a Joseph Fiennes, quien interpreta al comandante Fred Waterford, y a ese lo recordamos por Shakespeare in Love. Anne Doot, ganadora del Emmy, quien le da vida a la famosa y terrible tía Lidia. Y tenemos a Matt Minghella, que trabajó en The Social Network, y en esta vez lo tenemos como Nick Blaine. Se acordarán de Nick. ¿Pero de qué trata la historia? Pues básicamente June, en medio del Gilead, es asignada a la casa de los Waterford, donde está Serena y está Fred. Por ende, es obligada a convertirse en su criada. A partir de ese momento, la historia principalmente sigue la vida de June en ese hogar, mientras intenta sobrevivir a las nuevas reglas del régimen. Lo bueno de la historia es que no se limita solamente a contar lo que le pasa a June, también hace visibles muchas otras historias. Adicional a eso, también vamos a ver cómo fue que se construyó el Gilead, quiénes se benefician de él, quiénes lo hacen cumplir y también quiénes se resisten a cumplir las reglas. Desde el anonimato, obviamente. Esto nos permite conocer ambos lados de la historia, los que construyeron el régimen y los que lo están sufriendo. La serie se desarrolla en un futuro bastante cercano, Esto se va a poner feo. donde hay una crisis de fertilidad, entonces están naciendo menos niños. En medio del caos político-social, un grupo extremista religioso aprovecha para tomarse a Estados Unidos y reemplazar la democracia por un régimen teocrático llamado Gilead. En esta nueva sociedad, las personas dejan de ser ciudadanos para convertirse en piezas de un sistema. Las mujeres prácticamente pierden todos, todos, todos sus derechos. No pueden trabajar, no pueden administrar dinero, no pueden tener propiedades, no pueden leer, no pueden escribir, técnicamente no pueden decidir sobre absolutamente nada. Nada. Y aquellas que aún pueden tener hijos son obligadas a convertirse en criadas, es decir, a tener los hijos de las familias cuyos comandantes fueron asignados. Lo interesante es que la serie no empieza contando cómo ocurrió todo. Estos recuerdos o flashbacks nos muestran cómo era la vida antes del Gilead, pero también nos explica que no todo ocurrió de un momento a otro. La transformación fue gradual. Aparecieron pequeños cambios, luego un par de restricciones y finalmente un sistema completamente diferente. Precisamente eso es lo que resulta más inquietante. Ahora, ¿esta serie es política? Sí, pero no desde apoyar a cierto partido político. Aunque a los que nos gusta mucho de política entendemos a qué partido se refiere. La historia en teoría habla del autoritarismo, la pérdida de derechos, el fanatismo religioso, el control del Estado y lo peor de todo, la manipulación a través del miedo. Por eso las personas de ideologías diferentes también la interpretan de manera diferente. Pero lo que digo es, todo el mundo debería ver el cuento de la criada. Aquí vienen datos un poco más interesantes y más inquietantes también. Aunque el Gilead en teoría no existe, aún
Margaret indica que muchos de los hechos en la novela están basados en hechos reales. Por ejemplo, el control de la educación de las mujeres. Eso se vio bajo el régimen talibán en Afganistán. De hecho, hace poco nos dimos cuenta que las mujeres allá prácticamente perdieron todos sus derechos. Dato adicional, un camello tiene más derechos que una mujer en Afganistán. Deja mucho que pensar. Las policías de la moral han existido en países como Irán. El control de las masas. Las dictaduras militares que restringieron, por ejemplo, la libertad de prensa y siempre persiguiendo al que piensa diferente. Incluso momentos de la historia donde la religión ha sido herramienta política para controlar a las personas. La serie reúne demasiados eventos históricos y los reúne en un solo lugar. Entonces, ¿el mundo podría algún día convertirse en un Gilead? Nadie podría responder eso con certeza, pero la serie lo plantea como una probabilidad. Las probabilidades nunca van a ser de cero. La verdadera advertencia de esta serie es que las democracias pueden deteriorarse cuando la gente deja de luchar por sus derechos, sus libertades, cuando dejan de defender instituciones y especialmente en momentos de crisis, miedo y polarización. Y quizás por eso el cuento de la criada es una de las series más comentadas últimamente, porque no habla únicamente del futuro, porque habla de decisiones que ya han ocurrido en parte de nuestra historia, como por ejemplo lo que está ocurriendo en este momento. ¿Cómo es posible que mujeres murieron para poder tener derecho al voto y haya un montón de tradwives diciendo que ellas quieren renunciar al derecho al voto porque confían en su esposo? Y empiezan las dictaduras, perdiendo de a poco los derechos, perdiendo de a poco las luchas, acomodándonos a un montón de cosas, hasta que un día vamos a volver, no sé, a la época en que la mujer era solamente para procrear y para la cocina. Eso es todo. ¿Eso es lo que ustedes como mujeres quieren? Espero que te estés viendo la serie y si no, recomendadísima. Si ya conoces este universo, te tengo una sola pregunta. ¿Serías capaz de sobrevivir al Gilead? Soy Cataclismo y gracias por ver este video. Si te gustó, dale like, comparte, deja tu comentario, déjame tu opinión sobre el Gilead. ¿Serías capaz de sobrevivir al Gilead? Yo ya estaría en las colonias. Yo de eso estoy casi segura. Pero voy a hacer unos videos en los que voy a dar unos tips de supervivencia al Gilead. Por si las moscas, uno sabe. Así que nos vemos en un próximo video. Bye.